Ya, ahora sí. Antes que tengamos la semana de receso que tuvimos, ¿cierto? La guía que yo subí a Classroom y que subí, si no me equivoco, también a los grupos de WhatsApp fue sobre globalización, ¿ya? Y el video que se encuentra ahí también en YouTube. Primero empecemos recordando un poco, ¿qué era la globalización? De los que han venido, hay algunas caras que para mí hoy día son nuevas, pero de las que han venido, o si alguien leyó también las guías anteriores, ¿qué es globalización? ¿Cuál podría ser una definición de globalización? Ya la globalización era como un sistema, era una unión, era una red, ¿cierto? Una definición de globalización, por lo tanto, más simple aún, es que finalmente es que todos los países hoy día están interconectados, están conectados entre sí. Y yo creo que eso nadie lo puede negar. Hoy día yo puedo comprar en cualquier parte del mundo, puedo ver una teleserie de cualquier parte del mundo, ¿cierto? Puedo viajar a otra parte del mundo, puedo comunicarme por WhatsApp con otras personas, ¿ya? E incluso estamos compartiendo, como hablamos en la clase anterior, parámetros culturales. O sea, yo hoy día veo a cada uno de ustedes, le veo la ropa o la marca de la ropa y su marca no es única, esa ropa también está en otras partes del mundo, al igual que yo. Eso finalmente es globalización, ¿cierto? La conexión que hay entre los países. Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño zoom y vamos a explicar finalmente la globalización económica, porque recordemos que la globalización afectaba a la economía, a la política, a la cultura, afectaba finalmente todos los ámbitos, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de globalización económica, para la OCDE, que sería Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, esta es la definición de globalización económica para la OCDE. En internet claramente o en libros van a encontrar muchas definiciones, pero la definición que está ahí en el pizarrón que vamos a leer ahora es una definición bien amplia. Dice, la internacionalización de los mercados de bienes y servicios, del sistema financiero, de las corporaciones e industrias, de la tecnología y de la competencia. Acá, para comprender esta definición, principalmente hay que entender qué es internacionalización. ¿Qué entienden ustedes por internacionalización? A ver, díganme. Acá, señorita, ¿qué entiende por internacionalización? Sin ocupar la misma palabra. Como lo que se decía de los mercados, comprar algo internacional. ¿Ya? Podría ser así. Ya, entiendo por dónde va tu idea. Por internacionalización, yo creo que un sinónimo más o menos sencillo podría ser expansión. Algo que se internacionaliza, cuando se dice este artista se internacionalizó, es que se expandió a otras partes del mundo, ¿cierto? Entonces traten de recordar ese concepto, expansión. Entonces acá, cuando la OCDE dice que la globalización económica es la internacionalización, lo que está diciendo finalmente es que es la expansión, ¿cierto?, de los mercados de bienes y servicios. Oye, acá aparece una N. Disculpen mi letra. Ya, de los mercados de bienes y servicios. Recordemos que cuando yo le expliqué a ustedes acá en una de las clases, cuando hablábamos del mercado, estábamos hablando de la interacción entre la oferta y la demanda, ¿cierto? Si yo voy al kiosco a comprar, el kiosco es un mercado, hay una persona que está ofreciendo un producto y hay personas que están demandando ese producto, ¿cierto? ¿Sí o no? Entonces el mercado es la interacción, ¿ya? Recordemos esos conceptos primero entonces. Mercado, la interacción entre la oferta y la demanda. Bienes. El bien era un objeto tangible que se puede tocar y que satisface una necesidad humana, ¿cierto? ¿La zapatilla es un bien? Sí, lo puedo tocar, lo puedo ver y satisface una necesidad humana, ¿cierto? El cuidar el pie, correr mejor, etc. Ya, un bien, objeto que puedo tocar y satisface una necesidad humana. Servicios.
era una actividad humana, ¿cierto?, que satisface una necesidad humana. La educación es un servicio. ¿Estamos realizando una actividad acá nosotros? Sí, ¿cierto? Y busca satisfacer finalmente el aprendizaje, ¿ya? Entonces, para ir retrocediendo, porque para entender esta definición hay que entender los conceptos, porque es una definición muy breve, pero que entrega muchos conceptos finalmente. Entonces, acá estamos hablando de la expansión de los mercados, de bienes y servicios, ¿ya? Un ejemplo podría ser que la industria hoy día funciona en un solo país o funcionan en varios países. O un bien, ¿cierto? Como un zapato, los Nike se venden en un solo país o se venden en varios países. Varios. La empresa se expandió, ofrece, ¿cierto?, esos bienes a diferentes partes del mundo. Por eso es que acá dice la internacionalización de los mercados de bienes. Pero también dice la internacionalización de los mercados de bienes y servicios. Hoy día, si yo quiero estudiar online, solamente puedo estudiar, por ejemplo, en universidad, institutos, colegios, o universidad e institutos, me voy a enfocar allí mejor, que existen en Chile. O también de repente puedo, si quiero estudiar inglés, puedo estudiar en alguna universidad extranjera de forma online. ¿Puedo? Sí, puedo hacerlo. Hay muchas ofertas. Y eso es un servicio, ¿cierto? Entonces acá la definición hasta el momento está bien. Pues globalización económica es la internacionalización, la expansión de los mercados de bienes y servicios, ¿cierto? Esto se ha expandido. Nosotros tenemos acceso en diferentes partes del mundo a esto. Pero no solamente es la expansión de los mercados, ¿cierto?, sino que también del sistema financiero, de las corporaciones, de las industrias. Hoy día, si yo tengo una tarjeta, por ejemplo, del banco, y esa tarjeta dice Visa, ¿yo solamente lo puedo ocupar acá en Chile? No, ¿cierto? Puedo ocuparlo en otros cajeros de otras partes del mundo. Entonces, aquí estamos hablando, por ejemplo, de la internacionalización del mercado financiero, ¿cierto? Yo hoy día puedo transferir también a otras partes del mundo. Un inmigrante cuando llega acá, ¿ya?, si le quiere enviar su plata a su familia, ¿lo puede hacer? Sí, puede hacerlo, ¿cierto? Entonces ahí se está hablando, por ejemplo, de esa expansión, ¿ya? También es entonces una expansión o internacionalización de la tecnología y de la competencia. De la tecnología, eso es bastante claro. Hoy día, por ejemplo, en cualquier parte del mundo hay celulares, notebooks, tablets, ¿cierto? Finalmente eso se ha expandido y ha llegado a diferentes partes del mundo. Ahora, para ver si está quedando bien claro el concepto, ustedes desarrollenme ahora, de forma muy breve, pero díganlo, que lo escriban, díganmelo. ¿Cómo podría ser la internacionalización de la competencia? ¿A qué se podría referir esto? Ya, a ver, interesante. Estoy pensando en otra cosa, pero a ver, dale, desarrolla otra cosa. Ya, perfecto, sabes que está súper bien, ¿eh? El deporte, que finalmente, como el fútbol, donde uno compite, hoy día se ha internacionalizado. Quizá en su momento eran torneos de barrio, después torneo nacional, y hoy día ya con la globalización, los países finalmente se enfrentan entre ellos, ¿cierto? En un país X donde van todos a participar, y ahí podríamos tener un ejemplo, ¿cierto? Ahora, me gusta el ejemplo, pero acá estamos hablando de economía. Ahora el deporte igual, la economía sí es que nosotros pensamos, o sea, la cantidad de dinero que mueve el deporte es increíble, así que también incluso podemos decir que sí. Y un ejemplo más como tradicional también podría ser, no sé, cuando uno va a comer al mall, ¿cierto? Uno va a comer al mall y ¿qué es lo que se encuentra allí? Diferentes cadenas de alimentos, ¿cierto? Y son multinacionales, funcionan en diferentes partes del mundo y están compitiendo. Entonces no solamente estas empresas se expandieron,
¿cierto? Cuando dice acá en la definición internalización de la industria, de los mercados de bienes y servicios, sino que al expandirse, y como es un proceso que todos están realizando, también se habla entonces de una expansión de la competencia, ¿cierto? ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya, eso sería entonces globalización económica, ¿ya? En términos como un poquitito más complejos, porque acá la definición es como una definición bien completa, ¿ya? Entonces, esto finalmente, que es lo que se entiende por globalización económica, nos da como resultado esto, ¿cierto? Que hoy día hay un único mercado mundial, ¿ya? Si hoy día existe Amazon, si yo quiero comprar en Amazon, lo puedo hacer, otra persona también lo puede hacer. O sea, el mercado, recordemos que era la interacción entre la oferta y la demanda, ya no es local, no es focalizado a un punto, hoy día es mundial, es un mercado mundo. Yo como persona que necesito satisfacer mis necesidades, puedo acceder a cualquier parte del mundo, ¿cierto? Para comprar un bien o acceder a un servicio. Entonces se habla de un mercado mundial. ¿Se entiende la idea? Más o menos, ¿sí? ¿No? Para que quede un poquitito más claro, ¿ah? Es como que esto es el mundo. Pensemos el mundo en el siglo XII, ¿ya? En el siglo XII pensemos el mundo en Europa, el mercado, ¿cierto? La interacción entre la oferta y la demanda, por ejemplo, podría ser este punto. Aquí alguien compraba y aquí alguien ofrecía un producto, en términos concretos. Y este era el mercado, esto, y nada más. Hoy día no, pues si se habla de un único mercado mundial, es que finalmente todo esto es el mercado porque yo tengo acceso a todo esto. Y tengo acceso desde diferentes puntos de vista, como comprador, ¿cierto? Alguien que requiere de un bien o un servicio, o como también un oferente. Si yo quiero exportar un producto, ¿puedo hacerlo? Sí, puedo vender hacia afuera y ganar dinero finalmente. Esta globalización económica, acá yo le anoté dos características. Por eso acá coloqué dos características. Una, la A y la B. ¿Ya? Característica de la globalización económica: liberalización del comercio y internacionalización de los capitales y la producción. ¿Ya? Liberalización del comercio. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Significa que hoy día, en términos económicos, lo que están haciendo los estados, ¿cierto? Por ejemplo, reducción de las barreras arancelarias, ¿ya? Cuando hablamos de un arancel estamos hablando de un impuesto, básicamente, ¿cierto? Tenemos, por ejemplo, acá un país A, un país B, y voy a anotar otro país, o un estado, ¿cierto? C. Acá, cuando pasa un producto, cuando viene un producto desde afuera y pasa al país, acá tiene que pagar un impuesto o un arancel, ¿cierto? Sí. Pensemos lo siguiente: el país B tiene un alto impuesto a los productos tecnológicos. El país C tiene un bajo impuesto a los productos tecnológicos, ¿ya? Cobra poco para que ingresen a vender esos productos. Este país A produce tecnología, crea tecnología y la quiere ir a vender a otros países. ¿Dónde va a vender sus productos? ¿O dónde lo venderían ustedes? ¿O en el B o en el C? En el C, porque acá sabe que puede ingresar sus productos a un menor costo, porque acá hay una reducción de las barreras arancelarias. Esto, la reducción de las barreras arancelarias, por lo tanto,
ayuda a que haya libre comercio. Porque si nosotros los países lo aumentaran, al contrario, pues limitaría, frenaría, ¿cierto? ¿Se entiende? Ya, una característica entonces de la liberalización del comercio. Si no se entiende, me dice, ¿no? Otra característica, eliminación del proteccionismo. ¿Ya? Lo mismo acá. Vamos a colocar un país A, un país B y un país y un país C. ¿Ya? Pensemos que este país tiene una industria nacional de carne. ¿Ya? Producen carne al interior de su país. Ustedes saben que hoy día cuando vamos al supermercado no solamente, de hecho creo que ni siquiera venden carne chilena, es como carne uruguaya, argentina, brasileña, si no me equivoco, no sé, tendría que ir al supermercado a revisarlo bien, no soy experto en carne. Pero hay variedad de orígenes, ¿cierto? Ya, entonces, cuando hablamos de proteccionismo, ¿dónde está? Aquí. Cuando hablamos de proteccionismo, significa proteger la industria nacional. ¿Ya? Este país, el país B, pensemos, es un país que tiene una política económica proteccionista. Esto quiere decir que este país B, si tiene industria de carne, no quiere que otras personas vayan a vender carne. Porque eso va a provocar ¿qué cosa? Va a ser una competencia para su industria nacional. Y ellos quieren fomentar su industria nacional. Quieren vender su carne, que se consume internamente, no que llegue competencia. Tiene una política económica proteccionista. Este país, el país C, no tiene esa política económica proteccionista. Este país también tiene una industria de carne, también produce carne. ¿Dónde va a ir a vender su carne? Al país C. Así de simple, ¿cierto? El proteccionismo fomenta la libertad de comercio. ¿Fomenta el comercio libre? No, lo frena, lo limita, ¿cierto? Es por esa razón que hoy día entonces lo que se busca, ya lo expliqué acá, es la eliminación del proteccionismo. ¿Ya? ¿Se entiende? Porque lo que hoy día, en un contexto de globalización económica, recuerden, por lo que se quiere es liberar el comercio, no limitarlo, no frenarlo. ¿Ya? Y después, otro punto acá, se permite la inversión extranjera. ¿Ya? Si es que... A ver, voy a borrar aquí. A, B, C. Acá en este país, en el país A, hay personas con mucho dinero, con industria, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, a ver, no sé, en North Face. Esa no es una industria chilena, si no me equivoco. Si es que una persona... Sí, a ver, ¿cómo lo puedo explicar aquí? Ya, esto va a ser el ejemplo. Pensemos en Cuba, por ejemplo, que está como bastante limitado comercialmente. Pensemos que este es Cuba y este, de repente, somos nosotros, Chile, ¿cierto? Permitir la inversión extranjera, finalmente, es que este país acá puede traer todo su dinero, invertirlo al interior del país, creando una industria, ofreciendo bienes, ¿ya? Ofreciendo servicios, dando trabajo, ¿ya? Y esto finalmente también ayuda a liberar el comercio y a que haya libertad de comercio, ¿ya? Muy por el contrario en países como el que anotamos acá,
donde finalmente lo que hace es se limita un poquitito la inversión extranjera. Y eso obviamente no establece relaciones comerciales, pues hago el gesto como de dar la mano, ¿cierto? Entonces, el permitir la inversión extranjera es otro tema que ayuda finalmente a liberar el comercio. Y algo que ha ayudado también a liberar el comercio es el bajo costo de transporte. ¿Ya? Hoy día, producto de la tecnología, finalmente el trasladar un producto desde una parte del mundo a otra parte del mundo no es tan costoso como lo era antes. De hecho, si es que nosotros pensamos, hoy día Amazon, que es como, lo vuelvo a colocar como ejemplo, tiene envío gratis a Chile, ¿cierto? O sea, nosotros podemos finalmente comprar un producto, si compramos más de 35.000 pesos, te lo llevan a la puerta de tu casa gratis. E incluso el producto termina compitiendo con empresas nacionales, porque de repente puede salir más barato comprar afuera, ¿cierto? En Estados Unidos, que comprar en Santiago. Entonces, eso, que está muy relacionado con el bajo costo de transportes también, finalmente ayuda justamente a esta libertad de comercio. ¿Ya? ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Va quedando claro o no? ¿Sí? Ya. La otra característica, ¿cierto?, de lo que sería la globalización económica, recuerden porque eso es lo que estamos trabajando, sería la internacionalización de los capitales y la producción. ¿Ya? El concepto de acá ya en sí es un concepto que no se entiende tampoco del todo a la primera, pero ya sabemos cómo podemos entender internacionalización. ¿Cómo lo podríamos entender? Como una expansión, ¿cierto? Acá estamos hablando de los capitales después y de la producción. Entonces, cuando estamos hablando de los capitales, podemos estar hablando de qué cosa? Del dinero. Y cuando estamos hablando de la producción, estamos hablando de qué cosa? Del producto. Producción, producir, ¿de qué estaremos hablando? Esas zapatillas, esa parca, este computador, ¿dónde se produce? En una industria, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros hablamos acá de la internacionalización de los capitales y de la producción, como una característica de la globalización económica, estamos hablando que hoy día hay una expansión, ¿cierto?, a otras partes del mundo del dinero y de las industrias. ¿En qué sentido? ¿Ya? En el sentido que se explica aquí. Las empresas hoy día están descentralizadas. ¿Ya? Doy un ejemplo. Hoy día, cuando se crea un vehículo, ¿cierto?, ¿qué es lo que hacen las empresas como Ford o cualquier otra empresa? Tampoco soy muy experto en vehículos, pero ¿qué es lo que hacen las empresas, cierto? Crean las llantas en un lugar, el parachoque en otro lugar, el motor en otro lugar, ¿ya? Lo crean en diferentes partes del mundo, cada pieza, y después simplemente lo ensamblan y crean el producto. Ahora, yo le pregunto a ustedes, si es que esta empresa, pensemos por ejemplo aquí, Ford, que es una empresa. Si no me equivoco, no, esta es una empresa estadounidense, si no me equivoco. ¿Por qué las empresas de auto hoy día crean sus piezas en diferentes partes del mundo? Porque van a los lugares donde los materiales son más baratos de comprar. Exacto, ¿ya? Si es que hoy día estas empresas, por ejemplo, funcionan y crean su producto en diferentes partes del mundo, es porque están buscando bajar costos. Entonces, van a ir donde te cobran menor impuesto, van a ir donde se encuentra la materia prima que necesitan para el producto y van a ir donde la mano de obra es ¿qué cosa? Barata, ¿cierto? A una empresa en un país desarrollado
¿Le conviene crear su producto en su país? No, porque los sueldos son altísimos. O sea, ¿para qué crear el producto en un lugar donde los sueldos son súper altos cuando yo puedo ir a un país donde los sueldos son bajos? Mejor voy a crear ese producto allí, ¿ya? Entonces, si hoy día estas empresas están llevando su dinero y sus industrias a otros países para producir su producto, lo vuelvo a repetir, es porque están buscando bajar costos, ¿ya? Ahora, esta internacionalización de los capitales y la producción, lo que produce también, ¿cierto?, en base a todo lo que hemos comentado, es finalmente que todos los países hoy día dependan entre sí. ¿Ya? Hay una interdependencia. Yo sí o sí dependo del otro país. Porque como ustedes se han dado cuenta, todos los países hoy día están relacionados entre sí. Entonces, por eso es que hoy día cuando hay una crisis económica, no solamente afecta a un país, sino que se produce como lo que se llama en la historia el efecto dominó, que va a empezar a afectar a todos los otros países, porque todos hoy día estamos conectados económicamente. ¿Se entiende la idea? ¿Sí?